Los piratas más temibles de la historia a menudo hacían escala en puertos seguros alrededor del Caribe y el Golfo de México. Se tomaron descansos después de una ronda de saqueos en las amplias zonas marítimas, donde se quedaban en fortalezas improvisadas, lejos de las multitudes y las autoridades que los cazaban, o hicieron de los pequeños puertos sus baluartes piratas. Este video es patrocinado por World of Warships. World of Warships es un videojuego de batallas navales completamente gratis para computador con más de 44 millones de jugadores registrados. Si quieres revivir las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial poniéndote al mando de réplicas exactas de embarcaciones reales como el Gran Acorazado Missouri o el Midway, este es tu juego. Hay barcos de diversas nacionalidades, americanos, soviéticos, japoneses, británicos, entre otros. Encontrarás 4 clases principales de barcos, cada uno con características diferentes. Tu elección depende de tu estrategia y cómo quieras enfrentar a tus enemigos. Si te gustan los barcos veloces y ágiles, entonces los destructores son para ti. Si prefieres el poder de fuego y la defensa, elige un acorazado. Los cruceros son excelentes para realizar maniobras y escapar de artillería enemiga. Y si quieres soltar bombas y lanzar torpedos sobre tus enemigos, esta es la clase de los portaaviones, llevando la guerra a una altura superior. Todos estos barcos cuentan con grandes detalles gráficos y de funcionamiento, ofreciendo un gran realismo. Pero esto no es todo, el juego tiene increíbles efectos climáticos, además de que puedes personalizar tus navíos de guerra, adquirir mejoras para tus barcos y participar en eventos y misiones nuevos frecuentemente. Si lo que buscas es un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es el juego ideal. No lo dudes y descarga el juego ahora mismo con el primer link en la descripción. Y recuerda usar el código BOOM en tu registro para ganar 200 doblones, 2.500.000 créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el navío San Luis y el navío Premium Endem. Durante la edad de oro de la piratería, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, Port Royal, Jamaica, se erigió como uno de los puertos de escala más populares para ladrones y piratas de todo tipo. La asociación del pequeño puerto con estos piratas comenzó a mediados del siglo XVII, cuando los gobernadores de Jamaica lo ofrecieron como un refugio seguro para los piratas a cambio de protección de los españoles. Estos aceptaron el trato y la ciudad pronto se convirtió en un importante escenario para los corsarios británicos y franceses. Uno de los más famosos de estos piratas sancionados por el Estado fue Sir Henry Morgan, un capitán galés que usó Port Royal como base de operaciones para redadas en las fortalezas españolas en Portobello, Cartagena y Ciudad de Panamá. Port Royal prosperó gracias a su economía pirata. Los relatos contemporáneos describen un puerto sórdido invadido por el juego, la prostitución y la bebida, donde los marineros de vida dura a menudo malgastaban miles de reales españoles en una sola noche. Incluso después de que terminó la era del corso, la llamada ciudad más perversa de la tierra continuó sirviendo como refugio para una nueva clase de piratas independientes y sin ley. Pero cuando estos asaltantes comenzaron a saquear indiscriminadamente el tráfico marítimo en el Caribe, las autoridades coloniales de Port Royal finalmente entraron en acción. Se convirtió en un sitio notorio para los ahorcamientos de piratas. Mucho antes de que se convirtiera en una escala popular para cruceros y turistas, la isla de Nueva Providencia en las Bahamas era conocida como un nido de piratas sin ley, y por una buena razón. La isla se encontraba en el centro de las rutas comerciales muy transitadas entre Europa y las Indias Occidentales, y su capital Nassau ofrecía un puerto seguro para que los merodeadores repararan y reabastecieran antes de zarpar en busca de botines. En la década de 1710, Nueva Providencia se había convertido en un lugar de reunión popular para algunos de los piratas más rudos del Caribe, como Barba Negra, Stede Bonnet y Charles Vane. Eran conocidos por frecuentar sus tabernas y bares junto al mar. La actividad pirata en las Bahamas finalmente se volvió tan desenfrenada que el gobierno británico temió por la supervivencia a largo plazo de su colonia. En 1718, la corona envió 3 buques de guerra a Nueva Providencia junto con un nuevo gobernador, el político convertido en corsario Guy Rogers. El gobernador Rogers ofreció un perdón a cualquier pirata que se rindiera. Algunos como Benjamin Hornigold incluso se convirtieron en cazadores de piratas.
pero mostró poca misericordia a los que se resistieron. A partir de entonces, Nueva Providencia se transformó lentamente de un patio de recreo para ladrones a una de las principales sedes de las operaciones antipiratería en el Caribe. Encontrada a lo largo de la costa de Carolina del Norte, es el escondite de quizás el más famoso de todos los piratas, el temido Barba Negra. Sirvió como el lugar perfecto provisto de recursos y escondites para Barba Negra, Calico Jack Rackman, Anne Bonny y Mary Read. Sus escondites pronto se llenaron de botines de piratería. Todavía hoy hay artefactos rescatados del barco Queen's and Revenge de Barba Negra. En Ocracoquec, Barba Negra encontró un puesto de avanzada estratégicamente ubicado cerca de las principales rutas de navegación de Carolina del Norte. Todas las embarcaciones que salían o tenían como destino asentamientos en el noreste de Carolina del Norte tenían que pasar por esta isla, desde donde Barba Negra, anclado en lo que se conoce Tish Hole, atacaba y saqueaba estas embarcaciones. A principios del siglo XVII, la isla rocosa de Tortuga sirvió como principal bastión de un variopinto grupo de aventureros, ladrones y esclavos fugitivos que se alimentaban de los barcos del tesoro españoles en el Caribe. Los bucaneros huyeron de la Española hacia Tortuga alrededor de 1630 después de la llegada de los colonos españoles y pronto se dedicaron al lucrativo negocio de la piratería. Para apoyar sus operaciones, hicieron de Tortuga una fortaleza fortificada. Jean Levasseur, un líder bucanero que una vez trabajó como ingeniero militar, incluso construyó un castillo de 24 cañones llamado Fort de Rocher para ayudar a proteger el puerto de la isla. Tortuga se convirtió en un destino principal para los piratas, atrayendo a hombres de carácter rudo de lugares tan lejanos como Inglaterra, Holanda y Portugal. A medida que llegaban más de estos individuos, se organizaron en una fraternidad de ladrones denominada Hermanos de la Costa y desarrollaron su propio código de conducta, y resultaron ser una molestia para los españoles, que respondieron con repetidos ataques a Tortuga. Los bucaneros más tarde sirvieron bajo el mando de Sir Henry Morgan durante sus famosas incursiones a lo largo de los principales puertos españoles, pero su influencia se desvaneció con el fin de la ley del corso. Mientras que algunos continuaron merodeando por el Caribe durante varias décadas, los bucaneros de Tortuga habían desaparecido a principios del siglo XVIII. A partir de finales del siglo XVII, bandas bien armadas de filibusteros utilizaron la isla africana de Madagascar como base de operaciones para incursiones en la navegación europea y asiática. Según la leyenda pirata, algunos de estos ladrones pioneros incluso establecieron una colonia utópica llamada Libertalia, donde se mezclaron con mujeres nativas y organizaron un gobierno democrático. Es muy probable que Libertalia sea un mito marinero, pero Madagascar fue el hogar de otras fortalezas piratas, las más famosas de las cuales es la isla de Santa María en la costa noreste. En la década de 1690, Santa María contaba con una población de alrededor de 1500 habitantes y servía como base de suministro vital para piratas como el capitán Kidd, Thomas Tew y Henry Every. Muchos piratas de Santa María atacarían barcos que transportaban productos exóticos de la India, y los comerciantes locales luego venderían el botín a comerciantes corruptos en ciudades como Nueva York y Boston. Algunas de estas redadas se contaban entre los delitos más lucrativos de la historia. Por ejemplo, en 1695, Henry Every utilizó una flota de 6 barcos para atacar un barco del tesoro propiedad del gran mogul de la India. Tras una sangrienta pelea, se llevó el equivalente a unos $200 millones en botín. La costa oeste de Irlanda puede no parecer un territorio pirata de primera orden, pero en el siglo XVI, las escarpadas costas de Clew Bay sirvieron como bastión de una de las damas corsarias más formidables de la historia. Durante una época en la que Irlanda estaba gobernada por docenas de jefes locales, Grace O'Malley desafió las convenciones y emergió como líder de un clan marinero que controlaba las costas mediante la intimidación y el saqueo. Desde su base de operaciones en Rockfleet Castle, O'Malley, también conocida como Granuaile, comandó a cientos de hombres y unos 20 barcos en incursiones contra clanes rivales y barcos mercantes.
También tuvo problemas con los funcionarios del gobierno que hicieron repetidos intentos de frenar su actividad, cuando una flota de Galway asedió su castillo en 1574. O'Malley dirigió sus piratas en un contraataque y obligó a los barcos a retirarse. O'Malley fue capturada en 1577 y pasó varios meses tras las rejas, pero en la década de 1580 estaba una vez más acechando los mares que rodeaban la bahía de Clew Bay. Las islas pantanosas que rodean la bahía de Barataria, Luisiana, alguna vez sirvieron como santuario y puerto seguro para el famoso pirata Jean Lafitte. A principios del siglo XIX, Lafitte y su hermano Pierre dirigieron un sindicato de ladrones que aterrorizaron a la navegación en el Golfo de México, trabajando como corsarios para la República de Cartagena. Los bucaneros de Lafitte saquearon buques mercantes españoles y luego contrabandearon bienes robados y esclavos a Nueva Orleans. Así, la colonia ilegal en la bahía de Barataria se había convertido en uno de los puertos de mercado negro más concurridos de toda América del Norte. Entre 500 y 1000 piratas frecuentaban la zona y más de una docena de barcos piratas ocupaban regularmente su puerto. En 1814, Lafitte interrumpió su actividad pirata para desempeñar un papel poco probable en la guerra de 1812, después de recibir una oferta de los británicos que esperaban utilizar Barataria como un punto de acceso a Nueva Orleans. Lafitte ofreció sus servicios a los Estados Unidos a cambio de clemencia por sus fechorías pasadas. Lafitte y sus seguidores continuaron sirviendo con distinción en la batalla de Nueva Orleans bajo el futuro presidente Andrew Jackson y fueron recompensados con un perdón total. Pero a pesar de esto, Lafitte no se mantendría alejado de una vida de crimen por mucho tiempo. Más tarde llevó a sus hombres a Texas y formó otro refugio pirata en la isla de Galveston.